Hola, buenas tardes. Agradecerles ante todo que han estado cumpliendo con sus trabajos, saludarlos, saludarlas, desearles que pues todo vaya bien en estos días de resguardo. Hay dos cuestiones que quisiera ahondar respecto del análisis del artículo 107 de la Ley de Amparo. Una primera de ellas respecto a la procedencia del amparo indirecto en cuanto a resoluciones administrativas seguidas en forma de juicio. Ahí quisiera detenerme primero en la naturaleza de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Miren, como sabemos, hay ocasiones en que las autoridades administrativas siguen procedimientos que son parecidos a un juicio, es decir, cumplen con las etapas similares a las que tiene un juicio. Si nosotros revisamos el artículo 14 constitucional, dice que en los juicios se deben seguir las formalidades esenciales del procedimiento. Y bueno, la Suprema Corte ha establecido jurisprudencia en el sentido de que las formalidades esenciales del procedimiento son notificación de inicio, posibilidad de ofrecer pruebas, posibilidad de alegar y el dictado de una resolución. En ocasiones las autoridades administrativas hacen procedimientos en los que se cumplen estas formalidades. Es decir, hay una notificación de inicio de un procedimiento, hay una posibilidad de ofrecer pruebas en el mismo, se pueden formular alegatos, es decir, argumentos en favor de los intereses de la persona que está siendo sujeta al procedimiento y al final se dicta una resolución. Un ejemplo muy claro es las visitas domiciliarias, las visitas de verificación. Es decir, hay un oficio donde se notifica el inicio de la investigación, de la verificación. Se concluye la visita de verificación y se le da a conocer el resultado al gobernado, quien en un lapso determinado podrá ofrecer las pruebas que considere oportunas para poder desvirtuar, digamos, los hallazgos de la autoridad. Y finalmente la autoridad emitirá una resolución donde si está satisfecha o no con el cumplimiento de las obligaciones del gobernado. Ese es un procedimiento seguido en forma de juicio. Materia de responsabilidades, por ejemplo, bueno, pues se nos notifica el inicio del procedimiento, ofrece pruebas, alega en su favor y la autoridad administrativa, en este caso los órganos internos de control, emiten una resolución, pues que es prácticamente un modelo de sentencia. Entonces, hay varios procedimientos de esta naturaleza. A lo que se refiere esta fracción tercera es a la posibilidad de impugnar tanto el procedimiento como el fondo. En dos momentos. Uno, hay violaciones durante el procedimiento que, si bien pueden afectar las defensas del particular, no lo sabremos hasta que esté la resolución final y en esa resolución advirtamos si las violaciones procesales realmente trascendieron al resultado o no. Entonces, esas violaciones no graves se guardan, se espera, digamos, a la resolución final, cuando ya vemos que efectivamente en la resolución final trascendió aquella violación, bueno, pues entonces impugnamos las violaciones procesales y la resolución definitiva. Ese es el caso del inciso A de la fracción tercera del 107. Por favor, si quieren revisar su ley, podrán advertir de la lectura con esa claridad. El inciso B se refiere a violaciones al procedimiento, pero que son de tal gravedad estas violaciones que si nos esperamos hasta el final al dictado de la resolución, podríamos estar en presencia de actos o afectaciones de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, dice la jurisprudencia de la Corte. Es decir, son violaciones muy severas que no es necesario esperar y que inmediatamente se van a impugnar. Ambos tipos de violaciones en amparo indirecto. ¿Por qué en indirecto? Porque se trata de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ¿sí? Como si fuera un juicio. En el otro caso es la fracción relativa, déjenme leerles el artículo completo, ¿sí? Dice fracción quinta, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Sí? Esto es algo muy similar.
Nada más que ustedes recuerden que las violaciones procesales no graves y las violaciones de fondo en una sentencia, es decir, en un juicio y su resultado sentencia, se combaten en un amparo directo. En este caso, la fracción quinta del artículo 107. En forma similar a lo que dice el inciso B de la fracción tercera del mismo artículo 107, se trata de violaciones en el proceso, en el procedimiento, pero que son de gravedad, es decir, que afectan derechos sustantivos. En el caso de la fracción quinta pondré un ejemplo. Una persona con una intención de hacer valer una tercería excluyente en un juicio mercantil, por ejemplo, donde ya hubo un embargo. Viene, acude al juez y le dice: juez, vengo a ejercer una tercería excluyente porque resulta que el bien embargado era mío y no del demandado. Y el juez le dice: no, no te permito ingresar al juicio porque no acreditas tal o cual cosa. Entonces, esta persona, por supuesto que no podrá llegar al dictado de la sentencia y después impugnarla, porque ni siquiera ha sido parte, no le dejaron entrar. Es una afectación de un derecho sustantivo, su derecho de acceso a la justicia está siendo violentado de tal manera que ni siquiera al final podrá impugnarlo. Esas son violaciones procesales graves que se combaten en amparo indirecto. En el caso de la fracción tercera, inciso B, pues podría ser algo similar. La autoridad administrativa le impone una medida disciplinaria al gobernado en un procedimiento administrativo consistente en arresto, por ejemplo. Y bueno, están de acuerdo que si le aplican el arresto, la sentencia no lo va a reparar de cualquier manera. O sea, ya esa violación fue de imposible reparación. Entonces, no se esperaría hasta el dictado de la resolución, de la resolución administrativa. No se esperaría hasta el final, porque si lo hace, se convierte en un acto imposible de reparación. La combate desde antes, en un amparo indirecto también, y entonces sale a reclamar amparo. Espero que estas dos cuestiones hayan quedado más o menos claras. De cualquier forma, estoy a su disposición en el correo, envíenme alguna nota y yo con todo gusto lo trataré de resolver. Sé que ya está por iniciar su periodo vacacional, que conste. Bueno, una cuestión más que me gustaría clarificar es el caso de la fracción cuarta, que dice actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. ¿Sí? Actos fuera de juicio se refiere a medios preparatorios. Actos después de juicio se refieren a la parte de ejecución. ¿Por qué no el juicio? Porque en el juicio, acuérdense, tanto el procedimiento como la sentencia definitiva nos vamos a amparo directo. Entonces aquí es antes de medios preparatorios, después de ejecución de sentencia. ¿Sí? Finalmente, la fracción sexta, actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En este caso se trata de un amparo promovido en forma indirecta contra una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque para poder ser tercero extraño en el juicio de amparo, quiere decir que la persona no tuvo oportunidad de ir al juicio natural, al juicio civil, al juicio mercantil, al juicio familiar, a hacer valer su derecho porque no fue convocado, no lo emplazaron a juicio. O, como le dice por ahí la jurisprudencia, el tercero extraño por equiparación. Aparentemente lo llamaron, pero con tales vicios el emplazamiento que al final del día no pudo comparecer e incluso se fue en rebeldía. Entonces, este tercero extraño, el amparo del tercero extraño a juicio natural, ¿sí?, es al que se refiere la fracción sexta. Es el único caso en que la sentencia definitiva se combate en amparo indirecto. ¿Por qué? Porque la parte afectada, como no fue, valga la redundancia, parte en el juicio natural, no puede hacerlo valer en un amparo directo. Espero que si tienen dudas, insisto, me las comenten. También hay suficiente literatura que les puede ayudar a entender la figura del tercero extraño. Y bueno, con todo gusto yo estoy para apoyarles. Un saludo, por favor. Disfruten los días de descanso que ahora sí se merecen. Y que, bueno, pues esperemos vernos pronto. Saludos a todos y a todas. Buena tarde.